Veamos a continuación cómo determinar la ecuación de una elipse cuyo eje focal es paralelo al eje Y. Si bien es cierto, para determinar la ecuación de esta figura geométrica, en el caso más general se requiere las coordenadas de los focos y la longitud del eje mayor, pues ese escenario cambia cuando se sabe a priori que el eje focal es vertical, es decir, paralelo al eje Y. Recuerden, el eje focal es una recta muy importante, no solamente para las elipses, sino para todas las figuras geométricas. Entonces, si se conoce que el eje focal es paralelo al eje Y, es esta la ecuación que vamos a utilizar. Y menos K al cuadrado entre A al cuadrado más X menos H al cuadrado entre B al cuadrado igual 1. Ya no distancia desde un punto hacia los focos, no, sino directamente esta ecuación, en donde H y K son las coordenadas del centro de la elipse. A minúscula es la longitud del semieje mayor y B minúscula es la longitud del semieje menor. Recuerden los elementos de nuestra figura geométrica. En particular, recuerden que A minúscula puede hallarse como la distancia desde el centro hacia cualquier vértice y B minúscula como la distancia desde el centro hacia cualquier extremo del eje menor. Y entonces tenemos esos tres datos, podemos calcular la ecuación de la elipse. Será cuestión solamente de reemplazar, ya lo decía, las coordenadas del centro, h y k, y los valores de las constantes a y b. Noten lo particular de esta ecuación, llamada, por cierto, ecuación ordinaria de la elipse. Los elementos van a ser exactamente los mismos que en un video anterior ya hemos comentado. Si es que todavía no lo has visto, el video de cómo encontrar la ecuación en manera general de una elipse, puedes hacerlo. Decía, los elementos van a ser exactamente los mismos. Tenemos a los focos, tenemos a el vértice, bueno, ambos vértices aquí, V1, V2. Tenemos al centro de la elipse. En particular, el centro sigue siendo el punto medio de todos los segmentos importantes. Tenemos a los extremos del eje menor, todos los elementos que ya hemos comentado. Tenemos al eje normal que pasa por el centro y es perpendicular al eje focal. Igual sobre el eje focal están estos 5 puntos importantes. Lo relevante aquí es que el eje focal es paralelo al eje Y. Y esto nos va a ayudar a determinar con facilidad las coordenadas de dichos puntos. Tenemos a los lados rectos, uno por cada foco. Los lados rectos siguen siendo perpendiculares al eje focal, si quieren, paralelos al eje normal. El foco está en el punto medio de cada lado recto. Es decir, todo lo que ya hemos comentado respecto de las elipses sigue siendo válido en este caso, nada más que ahora la elipse se grafica de manera vertical, ¿ok? Paralela a el eje Y. Así que recordemos, esto es la ecuación que utilizaremos en ese escenario. Cuando la elipse tenga eje focal paralelo al eje Y. Solo requieres de las coordenadas del centro, además de los parámetros A y B.